Ese que diera su nombre a la calle de la ciudad de Buenos Aires donde vivía y en la que fue secuestrado, es un caso testigo en que se puso en práctica la modalidad de la desaparición de los restos del detenido que viéramos multiplicado de a miles en la dictadura posterior a 1976. Los invito a conocer quién fue Felipe Vallese, cómo fue su historia, respondiéndolas, ampliando en detalles, tendremos un panorama de la actividad de la naciente juventud peronista de los años 60. ¿Acaso el nexo que hace las veces de puente entre la resistencia peronista y la lucha armada de la década posterior? Si nos ubicamos en la situación política y social de la Argentina aquella del 23 de agosto de 1962, el país estaba presidido por un personaje muy particular. Cuando las Fuerzas Armadas se dispusieron a derrocar a Arturo Frondizi, había distintos sectores dispuestos a ocupar ese espacio de poder. Unos intentaron, como en los golpes anteriores, entronizar al ejército como cabeza visible de los grupos económicos que lo digitaban. El teniente general Raúl Poggi iba camino a la casa de gobierno cuando alguien les ganó de mano. Un sector del poder real que volteó al presidente se apresuró a tomarle juramento a su vice, José María Guido, y lo que hubiera sido una sucesión natural de acuerdo a lo previsto por la Constitución, terminó siendo un golpe de escena, ya que clausuró el Congreso. De esta manera, por primera vez, un golpe de Estado terminó teniendo a un civil como cabeza visible. Estaba en vigencia el plan Conintes, conmoción interna del Estado, que llenó las cárceles de militantes populares que combatían a Frondizi y continuaron haciéndolo con Guido. La juventud, viendo cómo proscribían a las mayorías peronistas, decidió trabajar activamente para terminar con la prohibición. Algunos jóvenes, como Cacho El Cadri, Gustavo Rearte y Jorge Rulli, fueron el germen de lo que desde entonces se llamó Juventud Peronista. Felipe Vallese era uno de ellos. Con sus jóvenes 22 años era delegado de la fábrica TEA y como tal estaban construyendo un polo opositor dentro de la poderosa UOM, Unión Obrera Metalúrgica. Pasando ya al momento específico de su secuestro, aquel jueves Felipe salió de su casa a eso de las 23 horas y siendo interceptado por un grupo de policías que andaba en la búsqueda de Alberto Rearte. Se produce una corrida y lo interceptan frente al 1772 de la entonces calle Canalejas. En un acto de desesperación, se aferra al árbol intentando impedir su secuestro. Es reprimido con fuerza. A culatazos consiguen finalmente su detención. A este joven de solo 22 años hay testimonios que aseveran que fue llevado a la comisaría primera de San Martín y tal como era su costumbre de la época, fue torturado allí y en el destacamento del Villa Lynch, donde continuaron haciéndole vejámenes. Las averiguaciones de su paradero no tuvieron resultado alguno. Se supone que se les quedó en una sesión de tortura y a partir de allí se deshicieron de su cuerpo. En junio de 1963, casi un año después, el gremio de la fraternidad publicó una solicitada que tenía como título ¿Puede desaparecer una persona?, instalando la palabra desaparecido que años después se multiplicaría por miles. Una investigación periodística realizada por Pedro Barraza en los semanarios Compañero y 18 de marzo señaló a Juan Fiorillo como jefe de la brigada que llevó adelante su secuestro. En mayo de 1971, un juez penal condenó a 39 policías a 3 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad. La ausencia de un cuerpo determinó la levedad de estas condenas y fue la que alentó a la dictadura militar a realizar procedimientos similares, bajo el mandato de si no hay cuerpo, no hay delito. Una reforma al Código Civil modificó la presunción de fallecimiento, permitiendo la condena a los militares genocidas. A Fiorillo se lo vinculó con las 3A y participó del operativo represor
que en La Plata se apoderó de Clara Anaí Mariani, la nieta de Chicha, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo. En el primer comentario fijado dejaremos el link en el que tratamos este caso. Después, la impunidad, darles impunidad es permitirles seguir haciendo daño, tal como lo refleja en este caso. Fiorillo murió a los 76 años en su casa de Villa Adelina sin aportar dato alguno del destino de Vallese, de Clara Anaí Mariani y de ninguno de los casos en los que participó. Aquella calle Canalejas en la que fuera secuestrado hoy lleva el nombre de Felipe Vallese a modo de homenaje. Distintas agrupaciones gremiales y estudiantiles también lo hacen y tiene un lugar de privilegio en el corazón del pueblo peronista.